El presente fragmento nace a finales del siglo XX durante el gobierno de Sánchez Cerro y Benavides. El abuso de poder cometido contra los indígenas, como el tributo obligatorio o el trabajo gratuito, desencadenó las rebeliones indígenas. Es en este contexto donde se origina el fragmento, perteneciente al género narrativo, a la especie novela, escrito por uno de los autores más importantes del indigenismo, Ciro Alegría, quien nació en 1909 y durante su niñez conoció el sufrimiento de los indios, ya que vivía en la hacienda Marcabal Grande, propiedad de su abuelo. Fue alumno de César Vallejo y posteriormente regresó a la hacienda donde conoció a Manuel Vaca, un notable narrador de tradiciones que influyeron en su decisión para convertirse en escritor. Ha destacado en la corriente indigenista con obras como La serpiente de oro, Los perros hambrientos, El mundo es ancho y ajeno, Fábulas y leyendas americanas, entre otros. Su estilo literario se caracteriza por el uso de regionalismos, descripción, humanización de los animales y la exploración del universo indígena. Asimismo, nos brinda temas como la violencia, la opresión, la sequía, la injusticia social, entre otros. A pesar de ser blanco y hacendado, siempre se consideró cholo por haber nacido en la sierra y se le recuerda por su calidad humana. El argumento de la obra es la vida de la familia Robles. Ellos viven en la sierra puneña y se dedican a las actividades agrícolas. Antuca, la hija menor de la familia, le gusta pastar a las ovejas con sus 4 perros, Huanca, Sambo, Pellejo y Hueso, pero esto lamentablemente va a cambiar ya que se acerca una sequía. La familia de Antuca, preocupada sobre cómo afrontarán los conflictos de esta época, ya que la cosecha empezó a morir y se acercaba una gran hambruna, deciden tomar medidas como racionar la comida y matar a las crías de Huanca, pero esto no es suficiente y las cosas salen de control. Por ejemplo, los fieles perros, al estar hambrientos, mataron a una oveja, lo que originó que los desterraran, y lo mismo ocurría con las personas que ya también morían de hambre. Sin embargo, los hacendados vivían en una situación diferente, lo que desató una revuelta frente a la hacienda de don Cipriano, quien no quiso ser responsable. Por ello, Simón Robles dio un discurso conmovedor. Sin embargo, don Cipriano no cambió de opinión. Finalmente la sequía terminó y todos los conflictos durante esta desaparecieron y volvió a la armonía. El tema principal es la sequía, ya que en el texto se menciona: aunque cayeran sobre penas, daban un júbilo hondo a los musicales chorros celestes. El fragmento hace referencia al fin de la sequía y la llegada de la lluvia, la cual era tan esperada. A su vez, podemos observar la gran esperanza de vida que tienen los indígenas. El subtema es el sentimiento de fraternidad, puesto que en el fragmento dice: y enternecióse pensando que había comprendido lo que significaba el cambio de los tiempos como fin de la expulsión y vuelta a la vida de antaño. Esto nos da a entender que al haber terminado la sequía también se van todos los conflictos que ocurrieron durante esta época, para devolver las cualidades que caracterizan a los indígenas como fraternidad y compasión. Esto se puede observar en la reconciliación entre Simón Robles y Huanca. Asimismo, el título Los perros hambrientos refiere a los indígenas como los perros hambrientos con sed de justicia, y esto se observa cuando se rebelan contra los hacendados por el abuso de poder que cometen hacia ellos. Enfocándonos en la estructura externa, contiene 9 párrafos. El tipo de narrador es heterogénico y su subdivisión es omnisciente. Esto se observa en privaciones, bastantes todavía, pero los únicos y las zarzas darían moras. El suelo florecerá blancos hongos, donde nos demuestra que el narrador
sabe que en un futuro los indígenas volverán a su vida. El tiempo externo es a finales del siglo XX, durante la corriente indigenista, mientras que el tiempo interno es el presente durante la mañana. Asimismo, observamos diferentes tipos de espacios como los Andes, que es utilitario ya que es donde transcurre acontecimientos indispensables para la narrativa, como la sequía o la rebelión, y la casa de Simón Robles, que es simbólico ya que añade seguridad y prosperidad a la historia. En el desarrollo de la historia se observan personajes dinámicos como Simón Robles, quien evoluciona de un personaje sumiso a un personaje valiente. A su vez hay personajes estáticos como Don Cipriano, quien no cambia su forma de pensar durante toda la historia. En cuanto a la estructura interna, el inicio relata el fin de la sequía y cómo a pesar de la pena los campesinos regresan a su vida. En el nudo observamos cómo resurgen las cosechas y el regreso de la comida. Finalmente vemos el reencuentro de Simón Robles con Huanca y cómo él perdona a esta última. En el análisis se encuentran sustantivos propios como Simón Robles o Huanca, que son personajes principales. Además hay verbos como fulgía, que precisa la intensidad con la que llovía, con la que la lluvia y relámpagos caen, o florecían, que representan cómo las cosechas volvían a crecer. En el aspecto léxico se encuentran apócopes, las cuales son frecuentemente usadas debido al contexto rural, como vos sabes lo que es cuandel o pues has vuelto. También encontramos palabras derivadas como nuevamente o amorosamente. Ambas hacen referencia al regreso de la lluvia. En el aspecto sintáctico podemos ver oraciones simples. Simón Robles miraba desde su puesto, presenta cómo observa a Simón desde su casa hacia el campo, o Simón sintió como propios los padecimientos, que evidencia el reencuentro entre Huanca y Simón. A su vez hay enunciados exclamativos, que en este caso son expresiones de Simón Robles en un diálogo con Huanca. Esperanza o Huanca. Por último, el aspecto semántico, donde hay figuras literarias como anáfora. Era dulce palparlos, era dulce mirarlos, que refiere como el regreso de la cosecha era un placer. O la personificación, tierra y cielo se unieron, se refiere a que gracias a la unión de la tierra y cielo regresa la lluvia y a su vez la vida. También observamos la connotación que da un mensaje más allá de lo literal, como cayendo la lluvia como una bendición o un día en la frescura de los granos. En conclusión, este fragmento de los perros hambrientos evidencia las problemáticas que enfrentaron los indígenas durante el siglo XX. Logra adentrarnos en una época de marginación y abuso de poder. Asimismo, observamos personajes como Simón Robles, que empiezan a rebelarse frente a las injusticias. En mi opinión, la reconciliación de Huanca y Simón representa cómo los indígenas perdonan y dejan atrás todos los problemas que trajo la sequía. Sin embargo, la única consecuencia que persevera será su hambre de justicia y el espíritu de rebeldía.